Bienvenidos a todos a esta plataforma virtual, que es un placer para nosotros, UNOVOC, tenerlos con nosotros y hoy de manera muy especial este conversatorio con Leovedis, ni siquiera conversatorio, esta conferencia que nos va a dictar el doctor, como se lo merece, Leovedis Martínez, quien presentó su tesis doctoral en Derecho en días pasados, una tesis que tiene como nombre la garantía institucional del notariado en Colombia. Tuve el privilegio de acompañar al doctor Leovedis durante la presentación de su tesis doctoral y por eso nos atrevimos a sugerirle que la presentara ante los notarios de Colombia. Creo que es muy importante y muy motivador que los notarios en Colombia veamos nuestros abogados, nuestros notarios recibiendo el grado en una tesis doctoral. El día de hoy teníamos previsto hacer un brindis por el doctor Leovedis y yo quiero anticiparme y proponerle a todos que brindemos por este triunfo, por este éxito del doctor Leovedis, para desearle y augurarle los mayores éxitos de aquí en adelante en su vida laboral y en su trabajo como doctor en Derecho. Doctor Leovedis. De verdad que sí. Hoy saludamos con mucho cariño y admiración a nuestro querido colega y amigo. Leo generosamente comparte esta tarde una síntesis de lo que fue su tesis doctoral. Antes de que escuchemos esa ponencia, hagamos de verdad, de corazón, este brindis por él. Celebramos con orgullo, Leo, tu grado como doctor en Derecho, pero gracias. Sobre todo celebramos hoy y siempre el don de la amistad sincera que siempre nos regalás. Leo, salud. Brindo por el doctor, brindo por el colega, pero sobre todo brindo por el amigo entrañable, hermano mío, de muchísimos años, de varias décadas, a pesar de nuestra juventud, claro, eso sí. Juventud acumulada. Desde muy temprana edad hemos compartido momentos felices, momentos difíciles, pero en todo hemos salido adelante juntos. Siempre he contado con él en todos los momentos en que he necesitado y ha estado dispuesto, aún no estando necesitado, él ha estado dispuesto a darme la mano en lo que sea, en todos los aspectos de mi vida. Amigo entrañable, por ti este trago de vino que de verdad es un símbolo de la felicidad que compartimos entre todos los notarios, no solo de Colombia. Aquí veo a Hernán de la Fuente también, gran amigo que también se nos ha unido en esta magnífica cruzada iniciada por UNOVOC los miércoles. Y bueno, que esta nueva etapa que comienzas en tu vida ahora como doctor sea próspera. Tu futuro es y será siempre próspero. Brindemos, salud. Bueno, Leo, muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes. Y vamos hoy nosotros a hablar de un tema que a mí me interesa. Me interesó cualquier día. Miren, yo ese tema no lo conocía. Y un día, en un congreso de la Unión de Notarios en Cali, creo que fue el último que se celebró en Cali, no recuerdo en qué año fue, hace unos 5 o 6 años, el doctor Humberto Sierra Porto dictó una conferencia y allí habló de la garantía institucional. Cuando terminamos la conferencia, ya yo me conocía con él, incluso nos conocíamos y él fue mi profesor también en el doctorado. Yo le dije, bueno, Humberto, yo no me he graduado y creo que ese tema me sirve porque ahí me desbarataron 2 temas de tesis. Y entonces me dijo, yo contigo lo trabajo, y comenzamos a trabajar el tema. Y empecé yo a averiguar y él a echarme corte porque yo estaba trabajando y me dijo, mire, doctor, usted no está haciendo una tesis sobre garantía institucional, está haciendo una tesis sobre notariado. Así que me hace el favor y se ajuicia, listo. Trabajamos y lo hicimos. Bien. ¿Qué es eso de la garantía institucional? Por allá por los años, voy a compartir pantalla.
por allá por los años 1929, un jurista odiado y a veces maltratado, a veces con razón, salió con un cuento interesante. Estoy hablando de Carl Smith, que fue conocido como el constitucionalista del régimen. Al final también él cayó en desgracia, pero bueno, él dijo en 1929, dijo algo. Dijo, cuando la Constitución reconoce a una institución y esa institución no es desarrollada por la Constitución, ni hace parte de la estructura fundamental del Estado, pero es necesaria para su funcionamiento, esa institución está revestida de una garantía, la garantía institucional, que protege a la institución frente al legislador ordinario para que quien no puede desaparecerla o eliminarla ni vaciarla de contenido. Eso indica que una institución garantizada por la Constitución solamente puede ser eliminada o vaciada de contenido a través de una enmienda constitucional. Tiene vedado el legislador ordinario proceder a ello. Y de una vez voy a adelantarme y voy a decirles algo. En Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido esa garantía institucional para muchas instituciones que dicen ellos, pero que realmente consideramos que es un error, y la ha reconocido para 3 instituciones con las que ha acertado. Son la autonomía universitaria y son la autonomía territorial. De ahí en adelante, la Corte se ha equivocado al caracterizar a otras instituciones de las que hablaremos más adelante, diciendo que gozan de esta garantía. Entonces, decimos que esa garantía institucional se clasifica en una garantía institucional cuando se trata de instituciones de carácter público, de derecho público, y garantía de instituto cuando se trata de instituciones de carácter privado. Ya decíamos que la garantía institucional es una categoría jurídica que brinda protección a la institución. Protección, repito, y voy a insistir en ello mucho, frente a su eliminación y a su vaciamiento de contenido. Esto nos lleva a nosotros a tener que mirar qué es eso de una institución. Porque la institución es una palabra polisémica. Ustedes miran el diccionario y tiene alrededor de 11 significados y cada autor la adecua a sus carencias. Entonces, en la tesis nosotros exploramos alrededor de 20 autores que trabajan en la institución y nos quedamos con la definición que nos trae Charles, que es un filósofo del derecho y no un jurista, porque ella nos permite ubicar allí a cualquier tipo de institución. Las instituciones son entonces organizaciones y pueden ser de carácter jurídico, como el conjunto de normas jurídicas que desarrollan una materia. Por ejemplo, se habla de la institución del derecho, institución del derecho civil, del derecho penal, del derecho laboral. Se habla de instituciones de personas que son sujetos jurídicos, como las sociedades, las corporaciones. Y tenemos instituciones jurídicas como el contrato, el trust, el leasing. Son todas instituciones. Por eso les decía que es
una definición de carácter polisémico. Y hay un autor, Neil McCormick, que dice que incluso existen instituciones informales. Esas instituciones informales, dice él, por ejemplo, las colas que se forman para tomar el autobús, o las colas que se forman para comprar un tiquete aéreo o para embarcarse en el avión, o las colas que se hacen en la notaría para que sea atendido para la expedición de un registro civil o de una autenticación. Son instituciones informales, pero que implican un disciplinamiento de las personas. La gente sabe que hay una cola y a menos que sea, decimos nosotros aquí, doctor Hernán, muy cachazudos, o sea, son personas irrespetuosas, altaneras, no me voy a meter delante de los demás. Entonces, ese respeto de esa institución que llamamos cola nos permite decir que hay diversos tipos de instituciones. Y esos diversos tipos de instituciones nos va a permitir hablar de instituciones de tipo jurídico, como lo es la institución del notariado. Decía hace un rato que la Corte Constitucional ha reconocido diversas instituciones, pero no ha tenido hasta hoy oportunidad de pronunciarse acerca del notariado colombiano como institución. Y perdimos una bonita oportunidad con la demanda que se presentó y que fue fallada recientemente acerca del decreto 2106 del 2019. La verdad es que ahí se puede haber planteado a ver si la Corte al fin decía que el notariado colombiano es una institución protegida por la Constitución. Entonces, vamos a decir de una vez que la garantía a la que se refiere esa protección constitucional es una garantía de tipo negativo. Simplemente es una garantía frente al legislador, ya ordinario como el Congreso o extraordinario como el presidente de la República, a través de sus decretos, leyes y legislativos puede llegar a vulnerar o a atacar el núcleo esencial de la garantía de la institución de que se trata y que llamamos imagen maestra. Entonces, y decimos que es una garantía negativa porque, en mi opinión, hay diversas opiniones al respecto también, la garantía institucional no tiene nada que ver con los derechos fundamentales. Son cosas distintas. La garantía institucional protege a una institución, no a personas. Cuando decimos que la garantía institucional protege al notariado, estamos diciendo al notariado en su conjunto como institución, no a un notario o a una notaría en particular. Y por esa razón, entonces, solamente se puede llegar a proteger derechos fundamentales a través de la decisión de proteger una garantía, porque al fin y al cabo, si protegemos una institución, protegemos también a las personas que conforman esa institución. Por esa razón, entonces, de una vez decimos que no estamos de acuerdo con que se diga que a través de la garantía institucional se protegen derechos fundamentales. Hay tres teorías. La teoría que dice que a través de la garantía institucional se pueden proteger derechos fundamentales y entonces en ese caso sería inútil la doctrina que defiende esta categoría jurídica. Otra que dice que no tiene nada que ver y una que dice que a veces sí y a veces no. Pero insisto, en mi opinión, la garantía institucional tiene valor y es de utilidad en la medida en que proteja a la institución reconocida por la Constitución para que el legislador ordinario o extraordinario, en ese caso el Congreso, el presidente de la República, no pueda
vaciarla de contenido ni eliminarla. Y eso nos lleva a afirmar que la garantía institucional o que la institución tiene una imagen maestra, o sea que tiene un círculo concéntrico que es la imagen maestra o núcleo esencial, y es lo que llamamos la imagen maestra. Y una zona periférica. Miren ustedes en aquí en la diapositiva que les presento, tenemos una imagen maestra y tenemos una zona periférica. La zona periférica es de libre disposición del legislador. Miren ustedes que aquí en la zona periférica señalamos el registro civil. Los notarios en Colombia atendemos o prestamos el servicio de registro civil por delegación que nos hace el Registrador Nacional del Estado Civil, que es quien tiene la competencia para prestar ese servicio. De manera que si el registrador decidiera en cualquier momento decir, no le sigo dando a los notarios la facultad de expedir el registro civil, la Registraduría Nacional del Estado Civil retoma su función de registro civil, nosotros allí no tenemos nada que decir, porque es su competencia y ese registro civil no hace parte de la imagen maestra del notariado. Nosotros tenemos una serie de competencias que nos han ido dando, agregando, y cada día nos dan más, que tienen que ver con la jurisdicción voluntaria. O sea, los procesos judiciales de jurisdicción voluntaria nos han ido dando a nosotros, sin perjuicio de la competencia de los jueces, nos han ido dando esa competencia. Así tenemos el matrimonio, el divorcio, la separación de bienes, la separación, la declaración de unión marital de hecho y su liquidación y la constitución de la sociedad patrimonial de hecho, y tenemos la infinidad de trámites, incluso lo de la ley 1969 sobre constitución de apoyos, son competencias que nos han ido dando a nosotros, competencias que siempre compartimos con los jueces. Pero si un día el Estado colombiano decidiera que no tenemos más esa competencia, pues no pasa nada y simplemente los jueces reasumen su competencia porque eso no hace parte de la imagen maestra del notariado. Lo mismo nosotros vemos en el artículo 131 de la Constitución, que dice en primer lugar que el legislador regulará lo que tiene que ver con la prestación del servicio público notarial. Pero también nos dice que el gobierno nacional tiene la competencia para determinar el número de notarías del país y los círculos notariales. De manera que si el gobierno nacional decide fusionar un círculo con otro, decide crear o suprimir notarías, eso no tiene nada que ver con la garantía institucional porque es ajeno a la imagen maestra y hace parte de esas zonas periféricas de la institución, o sea que ella no está protegida por esa garantía institucional. Dicho esto, miremos entonces lo que es o lo que representa la imagen maestra. En primer lugar, nos dice el artículo 131 de la Constitución que el servicio notarial o que los notarios prestan un servicio público. Ese servicio público que prestan los notarios se presta por particulares que ejercen una función pública. Y así lo consagra también el Estatuto del Notariado.
Pero esa consagración o esa disposición que dice que el servicio notarial es un servicio público y que lo presta un particular, eso nos viene desde la primera ley que rigió en Colombia y es la ley del 3 de junio de 1852. Y las mismas disposiciones fueron recogidos en los códigos civiles de 1873 y de 1886 y posteriormente por el decreto ley 960 de 1970, lo que eso nos indica que la última vez que se reguló que el notariado era un servicio público prestado por particulares se hizo hace más de 50 años. Y tenemos una trayectoria de casi 200 años en los que se viene diciendo lo mismo. Y es que la imagen maestra está dada por dos aspectos. Uno, por la idea que tiene la ciudadanía de la institución, pero también, y la más importante, es del acervo histórico de esa institución. O sea, cómo ha sido el tratamiento que la legislación le ha dado a la institución. En ese sentido, entonces, tenemos que el hecho de que el servicio público notarial sea prestado por una persona natural, un particular que ejerce una función pública, es un tema que hace parte de la imagen maestra del notariado y por tanto no puede ser ni eliminada ni vaciada de contenido, o sea, sacarle de la función del servicio público ese elemento porque hace parte de la imagen maestra. Y voy a decir algo de una vez. No estamos diciendo que el notariado sea intocable. El Estado sí puede modificar el notariado, pero debe hacerlo a través de reformas constitucionales, de actos legislativos o de una reforma constitucional a través de un plebiscito, de un referéndum, pero no por el legislador ordinario y mucho menos por el legislador extraordinario que es el gobierno nacional a través de las facultades extraordinarias y la de los decretos legislativos que les da la Constitución. Otro elemento de esa imagen maestra es la fe pública y la seguridad jurídica. Esa fe pública la encontramos desde el derecho romano, para no remontarnos a la tradición que dice que el notariado viene desde la antigüedad, desde el derecho egipcio. No llegamos allá porque nos encontramos donde hay una legislación que habla realmente de un funcionario que hace, de un servidor que hace las funciones del notario de hoy. Y entonces, esa fe pública la encontramos ya en las novelas de Justiniano. Y la repetimos tanto en la ley del 3 de junio de 1852, como en los códigos civiles que regularon el notariado en Colombia, como en el decreto ley 960 del 70, que es el estatuto notarial que nos rige hoy. Y esa fe pública está consagrada en el Código Civil colombiano, en los artículos 1760 y 1857, que nos dicen, el primero, que la falta de instrumento público cuando la ley lo exige para un acto no puede ser suplido por ninguna otra prueba. Y el segundo artículo, que en su inciso segundo nos dice que la venta de bienes inmuebles o bienes raíces y la constitución y la enajenación de servidumbres y la de sucesiones hereditarias no se reputan perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública, ni aún si se promete elevarlas a tal. Entonces, esa fe pública garantizada por la imagen maestra está representada entonces en el servicio público
o la función pública. Ya haremos una distinción entre servicio público y función pública, por lo que considero que es equivocado hablar de función pública el notariado. En el servicio público el notariado tenemos el de la escritura pública como un acto de fe pública. De ahí que se diga que el notario es una autoridad fedante. Como él da fe pública, entonces es una autoridad para dar fe pública. Y esa fe pública también nosotros la ejercemos con el reconocimiento de documentos, con la autenticación de firmas, con la expedición de copias y certificaciones, con los testimonios escritos que expedimos los notarios. Eso hace parte de esa fe pública que brinda seguridad jurídica y que hace parte de la imagen maestra del notariado. Tampoco entonces es admisible que un acto, una ley o un decreto extraordinario nos prive de la facultad de dar fe pública. Que no fue otra cosa lo que hizo el inciso cuarto del artículo 25 del decreto ley 19 del 2012. Allí se dijo, en un decreto ley en el que las facultades extraordinarias del presidente eran para suprimir cargos, trámites innecesarios, se creó un trámite nuevo. Se habló de una copia simple que no se definió en la ley, que no se dijo qué era y que además en el decreto que expidió el gobierno nacional para fijar las tarifas en ese año 2013, dijo en primer lugar que las copias se expedían en papel de seguridad, lo mismo que dice el artículo 83 del decreto extraordinario, del decreto ley o extraordinario 960, pero que también se podían expedir en copias simples. Cuando el Estatuto Notarial dice que las copias de las escrituras, de los documentos que reposan en el protocolo, se expiden en documento auténtico y hoy en papel de seguridad. Entonces miren ustedes cómo con esa norma que no hemos demandado, porque parece que a nosotros no nos duele lo que nos pasa a nosotros, somos tímidos y somos pasivos frente a las agresiones que se nos hacen, no hemos demandado nosotros esa norma. Y miren ustedes que la sentencia C-634 del 2012 dijo que la parte final del inciso tercero del mismo artículo 25 del decreto 19 de 2012 es inexequible porque creó un trámite nuevo respecto a la inscripción de las actas en el registro mercantil. Ellos demandaron y obtuvieron esa inexequibilidad. Nosotros no lo hemos hecho, pero la razón sería la misma. Primero, porque se desbordó la competencia del legislador en cuanto a que le dieron facultades para eliminar trámites y no para crear trámites. Y en el caso nuestro, con el inciso cuarto, sería lo que tiene que ver con la violación además de la imagen maestra del notariado, que está protegida por la garantía institucional. También hace parte de la imagen maestra porque es reconocido desde la ley de 1852 la autonomía del notario. Autonomía que implica que nosotros tomamos nuestras decisiones y que
Hoy la regula el artículo 8º del Decreto Ley 960 del 70, conocido como Estatuto del Notariado. Y esa autonomía implica, mis queridos amigos, primero, que no estamos sujetos a un superior funcional. Segundo, que nosotros interpretamos y aplicamos la ley. Y tercero, que no estamos sujetos fuera de las fuentes formales del derecho, no estamos sujetos a que nadie nos diga cómo debemos interpretarla. Podemos acudir a la jurisprudencia, podemos acudir a la ley y a la doctrina, pero no a otro tipo de actos. Además de eso, hace parte de la imagen maestra del notariado la imparcialidad del notario. Esa imparcialidad que está regulada por el artículo 7º del decreto del Estatuto del Notariado, que nos dice que el notario está al servicio del derecho y no al de ninguna de las partes o usuarios de la notaría, y que él tiene el deber de asesorar y aconsejar en actitud conciliadora a las partes, y que ese consejo no lo hace parcial, porque lo que va a aconsejar es para que se den los negocios de manera adecuada, ajustados a la ley. Y además de eso, dice la Corte Constitucional en la sentencia C-863 de 2012 que el hecho de que el notario participe en política es una violación a su imparcialidad, porque los favores políticos llevan al servidor público, al prestador del servicio público a favorecer a una parte en contra de la otra. También hace parte de la imagen maestra la remuneración del notario. El notario no tiene un salario. El notario recibe la remuneración de los estipendios que paga el usuario conforme a las tarifas que fija el Estado, en este caso la Superintendencia de Notariado y Registro. Y les cuento que ese tema de la remuneración nos viene desde la ley de 1852. Esa ley, entre otras cosas, fue promulgada unos años después de la ley del 25 de Ventoso de 1803 de Francia sobre el notariado, que fue anterior o antecedente del Código Civil de Napoleón, y fue anterior en 10 años a la ley española de 1862, que también reguló el notariado en España. La Constitución Política de Colombia dispuso en el inciso segundo del artículo 131 que al servicio notarial se accede a través del concurso público. Y ese concurso público fue desarrollado por mandato de la Corte Constitucional por la Ley 588 del 2000. Hoy podemos decir que dado que en el año 91, hace hoy 30 años, en la jurisdicción colombiana, el acceso al servicio público notarial se llega mediante concurso. De manera que una ley ordinaria no podría decir que se acaban los concursos de notariado. Tendrían que hacerse a través de una reforma constitucional. También hace parte de la imagen maestra del notariado la responsabilidad del notario. Eso lo consagran las normas del Estatuto del Notariado, que nos dice que el notario responde disciplinaria, patrimonial y penalmente por su conducta
cuando incurre en la comisión de delitos. Y sostenemos que el hecho de que el notariado colombiano esté regulado en la forma como lo está, nos hace parte como imagen maestra del notariado el hecho de pertenecer al notariado latino. Porque en el mundo hay dos sistemas notariales, el sistema anglosajón y el sistema latino, que es el que practicamos nosotros, y entonces no podría una ley decir, una ley ordinaria decir, a partir de hoy el notariado colombiano no hace parte más del notariado latino, sino que vamos a adoptar el sistema anglosajón. Eso podría hacerlo el Estado, pero podría hacerlo a través de una reforma constitucional. Pero para ello también tendría que cambiar su sistema jurídico y adoptar nosotros el sistema del common law. Pero eso tenemos el problema de que los jueces tendrían entonces también que resolver y actuar conforme lo hacen en ese sistema jurídico. Entonces, no es de recibo, o diría yo, no es cierto, como se afirma en ocasiones, que nosotros estamos aquí sujetos a que en cualquier momento, como lo proponen las cámaras de comercio, dejemos de producir escrituras públicas porque los actos de disposición no se van a hacer más por escritura pública, sino por un contrato privado. Eso no es posible dentro del sistema latino del notariado. Y entonces, el notariado colombiano, dentro de ese aspecto de la fe pública y la seguridad jurídica que brinda a través de la escritura pública, está protegido por la imagen maestra del notariado. La Corte Constitucional Colombiana, desde el año 1992, o sea, desde su nacimiento, de su funcionamiento, porque ella fue creada en el 91 por la Constitución, reconoció la garantía institucional, o sea, la receptó, la acogió, la teoría de la garantía institucional. Y la primera que reconoce es la autonomía territorial. Y desde 1992 hasta hoy, en 10 sentencias, las cuales analizamos en nuestro trabajo, la Corte Constitucional reconoció que la autonomía territorial, hablamos de los entes municipales y departamentales, están protegidos por la garantía institucional que impide que su núcleo esencial o su existencia puedan ser vulnerados por el legislador ordinario. Solamente a través de una reforma constitucional se podría acabar con los municipios o con los departamentos, y entonces no podría hacerlo el legislador. En el año 1993, en una sentencia de tutela, lo que me parece a mí que es incorrecto, protegiendo derechos fundamentales, reconoció la autonomía universitaria. Posteriormente, en 27 sentencias de constitucionalidad, de tutela y de unificación de tutela, ha reconocido la autonomía universitaria como una garantía institucional. En estos dos casos ha acertado la Corte, porque se trata de instituciones reconocidas por la Constitución, que no son desarrolladas por la Constitución, sino por la ley, que no hacen parte de la estructura fundamental del Estado, o sea, no hace parte de los poderes públicos, rama legislativa, rama ejecutiva, rama judicial, organismo de control o electoral, sino que hace parte de los territorios
y ellos son necesarios para el funcionamiento del Estado. Sin embargo, en el año 92, en una sentencia de tutela, la Corte Constitucional va a afirmar que el cumplimiento de las sentencias judiciales es una garantía constitucional. Según los que hemos planteado y según lo que plantea la teoría de la categoría garantía institucional, se requiere que se trate de instituciones reconocidas por la Constitución. Sí, señor, la sentencia judicial y el organismo, el aparato judicial está reconocido por la Constitución, pero que no haga parte de la estructura fundamental del Estado, y las sentencias son el producto de las decisiones de un órgano fundamental del Estado como lo es la rama jurisdiccional del Estado, y por tanto no puede ser susceptible de protección por la garantía institucional, y menos para garantizar derechos fundamentales a través de la tutela como se hizo, porque ya dijimos al principio que la finalidad o la protección que brinda esta garantía es una garantía negativa. También se refirió en el año 92 la Corte, yo pienso que era la novedad, y dijo que los bienes de uso público del Estado están protegidos por una garantía institucional. Es verdad que la Constitución se refiere a los bienes de uso público del Estado, pero son del Estado, son bienes del Estado, no son los bienes de los particulares. Y entonces, allí podemos decir que al hacer parte del Estado, de la estructura del Estado, estos bienes de uso público no deben estar protegidos por la garantía institucional. Pero llegaron a más. Llegó la Corte y lo ha dicho en 12 sentencias a partir del año 1996 con la sentencia C-222 a proteger la inviolabilidad parlamentaria. Y sostiene en cada una de esas sentencias la Corte que lo que se protege allí no es a los parlamentarios, sino al Congreso en general. Y al proteger al Congreso, está protegiendo a una de las principales ramas del poder público, como lo es la rama legislativa. Y por tanto, no puede ser válidamente o jurídicamente reconocida esa garantía, esa institución, como una garantía. Es una institución, pero no de las susceptibles de ser protegidas por la garantía institucional. También se dijo en el año 97 que las organizaciones deportivas eran instituciones reconocidas por la Constitución y que estaban protegidas por la garantía institucional. La crítica que se ha hecho es que está muy bien que son instituciones y que están reconocidas por la Constitución, pero que ellas no son fundamentales para el funcionamiento del Estado. Y esto sí que es un exabrupto, dijo la Corte Constitucional en la sentencia 802 del año 2002, que la declaración de conmoción interior y la competencia de control de esa declaración es una garantía institucional. Entonces le garantizamos al Poder Ejecutivo del Estado que él pueda, y lo puede hacer, la Constitución se lo autoriza, como una función propia del presidente, declarar la conmoción interior del Estado. Y le da a la rama legislativa, perdón, a la rama judicial, a la Corte Constitucional, el control de esa declaratoria de conmoción interior. Entonces, un hecho que vincula a dos ramas principalísimas del Estado, como son la rama ejecutiva y la rama judicial, no podrán estar entonces protegidas por la garantía institucional, porque la protección se la da la misma Constitución al decirle a la Corte: usted, una vez que declaran la conmoción interior,
se tiene la obligación el gobierno de enviarle los decretos para que usted los someta a revisión. Entonces allí no puede proceder la garantía institucional. Si volvemos a insistir, se trata de instituciones reconocidas por la Constitución, pero que no desarrolladas por ella y que son necesarias para el funcionamiento del Estado y que no hagan parte de la estructura fundamental del Estado, requisito que cumple esta declaración de conmoción interior. Lo mismo la delegación de funciones del Estado, reconocida también en el año 2002, en la sentencia C-372. Y la última fue en el año 2020, la sentencia de unificación SU-355, una sentencia que protege derechos fundamentales y se refiere a que el periodo de los magistrados de las altas cortes es una garantía institucional y por tanto se puede proteger allí. Allí la Corte se pronunció sobre la situación que vivía el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa cuando dos magistrados, a raíz de un pronunciamiento del Consejo de Estado que invalidó, anuló la conformación del Consejo Disciplinario del Estado que iba a reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura, y allí hubo dos magistrados que dijeron, si entonces sí, si no se elimina el Consejo Superior, nosotros seguimos siendo magistrados, y duraron, su periodo era de 8 años y lo extendieron a 15. Y a raíz de esta sentencia, la Corte ordenó que cesaran en sus funciones. Pero no era necesario acudir a la vía de la garantía institucional porque ellos tenían las herramientas, que eran las herramientas del periodo de los magistrados y del funcionamiento de la rama judicial. Así, de esa manera, hacemos un rápido recorrido sobre lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre la garantía institucional. Repito, no ha tenido ocasión ella de pronunciarse acerca de si el notariado es o no una garantía institucional. Porque quien tiene la potestad, la competencia para decir si una institución está garantizada por la garantía institucional o no, y para determinar su imagen maestra, es precisamente la Corte Constitucional. No hay otra vía. Y en Colombia, el notariado ha sido reconocido por la Constitución. En una primera instancia, en la Constitución de 1986, el acto número 3 de 1910, en una cosa rara, me parece a mí, en el artículo 54 dijo que las asambleas departamentales tenían la competencia para la creación y supresión de notarías. En esa época, el notariado estaba reglamentado por el Código Civil de 1887. Posteriormente, en el acto legislativo número 1 de 1931, se dispone en el artículo primero y artículo único de ese acto legislativo, se va a decir en lo que sería después compilado como el artículo 188 de la Constitución, ubicado en el título 18 de la Administración Departamental y Municipal, se va a reconocer al notariado. Y dice que le compete la ley la creación y supresión de círculos de notaría y de registro. Y también le compete la organización y reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores. Se dice allá también que es un servicio público. Y luego, en el año 1991, la Constitución del 91, en su artículo 131, ubicado en el título 5 de la organización del Estado y en el capítulo 2 de la función pública, dice que reconoce el notariado y dice que le compete al legislador la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral de sus empleados y lo relativo a los aportes
como contribución especial de las notarías con destino a la Administración de Justicia. Y allí miren ustedes que la Constitución menciona las notarías, pero sin embargo, la ley no ha desarrollado el concepto de notaría y por tanto podemos decir que la notaría no es una institución protegida constitucionalmente. O sea, no es una institución que goza de la garantía institucional porque la notaría no ha sido desarrollada por la ley. La notaría hoy se refiere a un círculo, a un sitio, a la oficina donde el notario presta su servicio. Y sin embargo, siendo una cosa, podría decir yo, se le impone por la Constitución la obligación de tributar. Tributo que se ha ido incrementando, comenzó con el 10% y hoy vamos por el 12.5% de los ingresos brutos del notario. Entonces, tenemos entonces que la reglamentación del servicio notarial corresponde al legislador y al gobierno nacional le compete la creación, supresión y fusión de círculos notariales de notariado y de registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro, lo que indica que no tiene el Ejecutivo la competencia para regular, para orientar la actividad notarial. ¿Qué elementos justifican la elaboración de este trabajo que hemos presentado, la elaboración de la tesis? Hemos afirmado que el notariado está constantemente amenazado. En primer lugar, en el año 1954, durante la dictadura del general Rojas Pinilla, se decretó el estado de sitio de la nación mediante el decreto 3518 de 1949 y luego mediante decreto legislativo 1778 de 1954 se dispuso que el notariado era un servicio público a cargo de la nación, prestado por empleados públicos, o sea, convertido a los notarios en empleados públicos. Esa disposición no entró en vigencia por las dificultades que se presentaron con el tema de la entrega de las notarías, de la provisión por el Estado para proveer la logística de la prestación del servicio. ¿Dónde? ¿Con qué medios? ¿Cómo hacía para indemnizar a los notarios que salían? ¿Y cómo funcionaba el reemplazo? O sea, una vez hecha la disposición, se dieron cuenta que no tenían recursos para poner a funcionar el engendro que habían hecho. Esa norma fue derogada por la ley 156 de 1959, que derogó ese decreto 1778 y que entró en vigencia el 11 de diciembre de 1959. O sea, el ensayo duró 5 años, pero no se puso en práctica. Pero posteriormente, mediante la ley 8ª de 1969, el Congreso le da facultades al presidente de la República para reglamentar el servicio notarial. Y allí se dicta, con base en esas facultades, se dicta el decreto legislativo, el decreto ley extraordinario 960 del 70, que es el estatuto del notariado que nos rige. Pero extrañamente, 4 meses después, el mismo gobierno, el mismo presidente de la República, va a dictar el decreto ley 2163 de 1970, mediante el cual oficializa el notariado. Y dice que el notariado es un servicio del Estado
prestado por funcionarios públicos que hacen parte de la rama ejecutiva y su periodo será de 5 años. Ese decreto fue suspendido y luego derogado por la Ley 29 de 1973. Ese decreto, la exequibilidad de ese decreto fue demandado ante la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia del 17 de junio de 1971 lo declaró exequible. Hubo salvamento de votos, pero fue declarado exequible el decreto. Afortunadamente, la Ley 29 del 73 derogó esas medidas sin que hubiesen sido entrado en vigencia por las mismas dificultades con que tropezó la primera nacionalización. Primero se decía que los notarios que estaban en uso de sus funciones, si pasaban a ser empleados públicos, podían entonces escoger si querían que se les siguiera pagando una remuneración conforme a los ingresos de la notaría o un sueldo fijo, o que podía tener parte en un sueldo fijo y parte en una retribución conforme a los ingresos, un porcentaje en los ingresos de la notaría. No se pudieron poner de acuerdo sobre la indemnización a los notarios que salían y de cómo iba a ser el manejo de los bienes de las notarías, o sea, los bienes de los notarios. Pero además de eso, se presentaba el inconveniente de que los notarios que entraban nuevos ya no podían escoger la remuneración, sino que iban a ser empleados públicos con un salario fijo. Eso causó un gran problema y llevó a la derogatoria de esa disposición. Como ven ustedes, pues, no es la primera vez que se intenta nacionalizar o oficializar el notariado, convirtiendo a los notarios en empleados públicos. Eso no es nada nuevo. Ya me referí al Decreto Ley 19 de 2012 en su artículo 4 con las copias simples y por eso voy a pasarlo por alto. En el año 2020 se presentó un proyecto ley, el 138, que también oficializaba el notario. Fue presentado por Gustavo Petro, por Aida Bella, por Bolívar y otro no recuerdo quién, y ese proyecto de ley sucumbió, como dice aquí, se hundió o se ahogó en el Congreso. No pasó ni siquiera el primer debate. Y hoy, el 20 de julio, la senadora Aida Bella volvió a proponer el proyecto de ley 087 del 2021, que tiene los mismos fundamentos del decreto ley 138 del 2020, donde otra vez plantea que la función notarial se ejerza por funcionarios públicos de carrera administrativa, que son las notarías de entidades descentralizadas territoriales adscritas al Ministerio del Interior, y que el régimen laboral es el de funcionarios públicos. Esta señora también en la Asamblea Constituyente presentó un proyecto para que la notaría fuera convertida en un servicio público prestado por empleados públicos y que hiciera parte de las entidades territoriales del Estado. O sea que yo le llamo la tranquilidad y les digo, no es nada nuevo, eso lo viene haciendo ella, tiene una fijación con el notariado. Otra de las amenazas que afronta el notariado permanentemente es el de la deslegalización. La deslegalización, que no es otra cosa que una ley ordena que una determinada materia sea regulada por la administración mediante actos administrativos,
como decretos reglamentarios. Esa deslegalización, que ha sido por lo menos tratada en las sentencias 1262 del 2005, la C-172 del 2010 y la C-597 del 2014, ellas han señalado que cuando se trata de materias que están sometidas a la ley, o sea, que tienen reserva de ley, no pueden ser tramitadas a través de actos administrativos. Entonces, cuando un tema goza de reserva de ley, en estos casos se dio, por ejemplo, en el caso de la sentencia 1262 de 2005, se estudió el decreto que modificó el sistema de carrera de la DIAN y fue declarado inexequible ese decreto porque esa materia, la ley dice que solamente la puede tramitar el legislador. La sentencia 172 de 2010, también allí se demanda el reglamento del Congreso, porque hay una norma, el artículo 388, que le da facultades a la directiva del Congreso para que ellos determinen las calidades que deben acreditarse con el fin de ser nombrados asesor de la unidad de trabajo legislativo. Y esa materia, dice la Corte, goza de reserva de ley. Solamente el legislador la puede tramitar. Y la sentencia 597, perdón, es 507 del 2014. Allí se trata de que el Consejo Superior de la Judicatura fue facultado por el gobierno nacional a través del decreto ley 15, perdón, fue por el Código General del Proceso, artículo 25, para que fuera el Consejo Superior de la Judicatura el que determinara las cuantías para el conocimiento de los procesos por los jueces. Y la Corte dijo, ese tema es un tema que corresponde estrictamente a la ley y no puede entonces el legislador transmitírselo a un ente administrativo como es el Consejo Superior de la Judicatura, porque goza de reserva de ley. Y había dicho la Corte en la sentencia 028 del 97 que la potestad reglamentaria se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, intransferible e inagotable del gobierno nacional. O sea que el gobierno nacional no puede delegar la función reglamentadora, que es él quien tiene que hacerla. Y eso pasó con el decreto 2106, otra vez incurro en el mismo error del otro día, el decreto 2106 del 2019, que autorizó la digitalización de las notarías. Allí, el artículo 59 de ese decreto delega la reglamentación de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la digitalización notarial y los archivos en la Superintendencia de Notariado y Registro. Y también trata allí de las copias simples. La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-159 de este año, declaró inexequibles los artículos 59 y 63 de ese decreto ley, porque dijo el gobierno nacional desbordó
su facultad, la facultad que le habían dado, que era para eliminar trámites y no para crear trámites nuevos. No alcanzó la Corte a pronunciarse sobre el tema de la delegación, porque dijo, si ya advertí que es inexequible la norma, ¿para qué sigo estudiando ningún otro tema? Allí perdimos la oportunidad de haber planteado el tema para que la Corte nos dijera si el notariado es o no una institución protegida por la garantía institucional. Pero además nos encontramos con que el decreto reglamentario 3111 del 2004 en su artículo 2, literal A, autoriza a las entidades públicas nacionales que no tengan carácter financiero para hacer cesión gratuita de sus propiedades mediante resolución administrativa. O sea, no mediante escritura pública. Allí se contraviene no solamente los artículos 1760 y 1857 del Código Civil al que me referí al comienzo de esta charla, sino que se viola la garantía institucional del notariado porque se está violando la imagen maestra del notariado, cuál es la de dador de fe pública. Al eliminar la posibilidad de que la transferencia de inmuebles se haga a través de escritura pública, se está atentando contra la imagen maestra del notariado en lo que tiene que ver con la fe pública. Lo mismo hizo la Ley 101 del 2005 en su artículo 2, que autoriza la transferencia de propiedades de bienes fiscales ocupados ilegalmente mediante resoluciones administrativas. Y los planes de desarrollo, a partir de la Ley 1105 del 2011, cada vez que se pide un plan de desarrollo, autoriza que a través de resoluciones administrativas se haga cesión de los bienes de esas entidades que se encuentran en una situación especial allí descrita. Y nos encontramos con las resoluciones 11 de 2021 y 12 de 2021, mediante las cuales la Superintendencia de Notaría y Registro, delegada por el decreto ley 2106 del 2019, reglamentó todo lo que tiene que ver con la digitalización notarial, la prestación del servicio notarial digital. Esas normas, como consecuencia de la inexequibilidad de que hablábamos hace un momento, de la sentencia C-159 del 21, también devienen en inexequibles, pero la vigencia, o sea, la inexequibilidad opera a partir del 20 de junio del año 2023. Y miren ustedes que no es que nosotros estemos en contra de la modernización del notariado. Somos los primeros interesados en que el notariado se digitalice. Que nosotros apliquemos los desarrollos tecnológicos en el funcionamiento de la notaría. Eso es importante y es muy bueno y nos brinda seguridad jurídica. Pero lo que no podemos aceptar es que se haga a través de la deslegalización, porque como ya lo dije en una charla anterior, si nosotros nos van deslegalizando la función notarial y vamos aceptándolo, llegará el día en que nos van a reformar o a expedir un nuevo estatuto de notariado a través de un acto administrativo, lo que sería altamente inconveniente. Ahora miremos la protección que brinda la garantía institucional. ¿Quién protege a una institución cuando es vulnerada su imagen maestra o su existencia?
pues no cabe otra cosa que las acciones de constitucionalidad. En nuestro caso colombiano, a través de la demanda de inexequibilidad ante la Corte Constitucional a la que se refiere el artículo 241 de la Constitución, y si se trata de un acto administrativo o de un decreto con carácter de decreto, ley o legislativo, entonces habría que acudir al Consejo de Estado en uso de la atribución del artículo 237, numeral segundo de la Constitución. ¿Y qué es lo que se protege? Se protege a la institución notarial como tal, como institución, no a una notaría en particular. Ya vimos que el Estado tiene la función, el gobierno nacional, de determinar el número de notarías, el número de círculos notariales, de fusionar, de crear, de eliminar círculos notariales. El Estado puede crear, eliminar notarías. Y eso no hay protección institucional, o sea, no hay garantía institucional frente a esa actividad, porque ya mostramos cómo eso hace parte del círculo periférico de la institución y no de su imagen maestra, que es la que está severamente protegida. ¿Y quién es el destinatario del mandato de respeto? Nosotros pensamos que este mandato está dirigido al legislador ordinario y al gobierno nacional, porque son ellos quienes, el legislador a través de la ley ordinaria y el ejecutivo a través de los decretos legislativos o decretos extraordinarios, que puede vulnerar la imagen maestra o la existencia de la institución notarial. Por eso ninguna otra autoridad puede hacerlo. Por ejemplo, un juez de la República, incluso una corte, la Corte Constitucional, no puede eliminar la institución notarial. Claro que hay temas que la Corte Constitucional maneja, como es lo que la doctrina que habían llamado la doctrina constitucional, mediante la cual la Corte dice que cuando la Constitución no ha sido desarrollada por el legislador y la Corte se pronuncia en una sentencia de constitucionalidad desarrollando esa norma, esa sentencia se convierte en fuente formal de derecho y es obligatoria. Y en ese caso podríamos estar frente a una posible vulneración por la Corte Constitucional, y ahí sí me veo en alzas prietas para dar una solución, porque ¿qué hacemos nosotros frente a una decisión de igualdad de la Constitución? Pero de manera normal, un juez de la República no puede poner en peligro la existencia ni la imagen maestra del notariado, porque él no puede dar una orden de decir suprímase las escrituras públicas en Colombia, o no hay más autenticaciones, o el notario no puede dar fe pública. Tampoco lo puede hacer la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Él tiene una función de vigilancia, pero no de creación de el derecho. Y el Registrador Nacional de Estado Civil, pues él podría llevarse sus registros civiles. Y ahí no afecta la imagen maestra del notariado, porque el registro civil hace parte de esa zona periférica de la institución. ¿Y cuál es el nivel de protección? O sea, ¿qué vamos a buscar con esta protección? En primer lugar, que se mantenga la institución en relación con las exigencias cambiantes del orden estatal frente a las nuevas perspectivas. En segundo lugar, impedir la eliminación de la institución. Y en tercer lugar, impedir el vaciamiento de su contenido. Pero observemos que nosotros estamos aquí diciendo que nosotros no podemos impedir que el notariado cambie. El notariado tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos. Hay actividades nuestras que van cayendo en desuso. La ley dijo, por ejemplo, lo dijo una ley
Ojo, lo dijo un decreto ley, el decreto 19, dijo, no hay más fe de vida. Eso se prohíbe. Allí el legislador extraordinario, el gobierno nacional, eliminó un tema referente a la imagen maestra del notariado en lo que tiene que ver con la fe pública. Sin embargo, nosotros, mutis por el foro, no decimos nada. Pero además de eso, hay, por ejemplo, una fuerte corriente doctrinaria hoy en la jurisdicción que es a raíz de la norma del Código General del Proceso que dijo que las copias tenían igual fuerza que el original, salvo que la ley diga que es una copia en especial. Y, por ejemplo, el registro civil, la norma dice que debe ser una copia auténtica. Sin embargo, los jueces admiten las copias simples del registro civil. A menos que se las impugnen o se las tachen, la van a seguir aceptando. Son entonces actividades que van entrando en desuso porque así lo van demandando los tiempos. Frente a eso no tenemos nada que hacer, no podemos hacer nada sino aceptarlo. Que tenemos que entrar en la digitalización, tenemos que hacerlo. No tenemos más remedio. Eso estamos en mora de hacerlo, pero insisto, debe ser a través de una reglamentación que se expida por el legislador, no mediante actos administrativos. Y por último, debo hacer una referencia a las oficinas de registro de instrumentos públicos. Desde la ley 40 del 32, o perdón, la ley 84 del Código Civil de 1873, el Código Civil de los Estados Unidos de Colombia, se dijo que las notarías y las oficinas de registro de instrumentos públicos eran un servicio público. Luego la reglamentó la ley 40 del 32 y eran particulares que ejercían una función pública igual que el notario. No eran empleados públicos. Pero la ley, el decreto ley 1250 de 1970, norma preconstitucional frente a la Constitución de hoy, dijo que el registro de instrumentos públicos es un servicio del Estado prestado por funcionarios públicos. Y allí se dio una separación entre el notariado y el oficio de registro público. El registro público es ejercido o prestado por funcionarios públicos, mientras que el servicio notarial es prestado por particulares que ejercen una función pública. Y esto fue ratificado por la Ley 1579 del 2012, que es el nuevo Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. Así, dejo expuestas las ideas fundamentales que tienen que ver con el notariado colombiano frente a la garantía institucional de que hemos venido hablando. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta, cualquier inquietud que se presente. Muchas gracias. Un placer oír esta conferencia. Muchísimas felicitaciones, realmente es un gran placer y vale la pena. No sé, doctor Juan Carlos, si hay alguna pregunta de las personas que estuvieron con nosotros. Sí, antes de pasar al tema de las preguntas, doctor Lois, de verdad, muchísimas gracias. La exposición magistral que usted nos hace hoy en defensa de la institución del notariado, concordante con lo que la semana pasada generosamente nos presentaba Hernán de la existencia y la razón de ser de la Unión Internacional de Notariado de la Unión Internacional de Notariado como organismo con asiento ante la sede de las Naciones Unidas que sirve como organismo asesor ante los diferentes Estados miembros para recomendar las modificaciones al régimen del notariado son fundamentales en este momento en que, como bien lo nota el doctor Leovedis, otra vez vuelven a soplar vientos en contra de nuestra institución.
y es precisamente con argumentos tan categóricos, jurídicos, como nos ha presentado el doctor Leovedis en esta noche, como el cuerpo notarial colombiano tiene que entrar a tocar las puertas de los congresistas amigos y de la institucionalidad para defender este quehacer nuestro, que no es por puro capricho, que no es por mera costumbre consuetudinaria, sino por consagración directa de la Constitución Nacional y de la ley que tiene reglamentada cada una de las actividades que se nos han encomendado. Doctor Leovedis, definitivamente, como siempre, el gran maestro que generosamente nos comparte sus conocimientos, pero que además se atreve a disentir, a levantar su voz jurídica en contra de las, a veces, sin ninguna razón, voces en contra de nuestra actividad. Muy queridos todos. Aranita, muchas gracias. A Juan Carlos. Bienvenido. Y felicitaciones, por supuesto, a Leovedis Martínez, ¿no? Yo no quisiera contradecir nada de lo que dijo hoy porque estamos de fiesta. Estamos celebrando su doctorado, ¿no? Pero con Leovedis tenemos tanta confianza que nos podemos decir cosas incluso delante de los amigos. Me parece, yo digo es no tenerle miedo a la calificación de funcionarios públicos. En la medida que somos prestadores de un servicio público, somos servidores públicos. Eso no nos convierte en empleados públicos. Digamos que en el género de las funciones públicas, empleado es una especie. Y es una especie que digamos que no es de muy buen aprecio del notariado. Pero bueno, segundo, le oí al final al doctor decir que las supervivencias están prohibidas. No, no están prohibidas. El decreto 019 lo que dijo era que no se podían exigir por las entidades públicas. Pero de hecho, siguen vigentes en algunas áreas específicas como en la seguridad social. Perdón por el tema de la tos, pero son secuelas no transmisibles de lo que fue el COVID que acabo de superar. Y también tenemos personas que nos piden de países o de otros países la prueba de supervivencia también para efectos de pensionales, para reclamos de sus pensiones, en fin. Pero solo esos dos punticos para no dañar la fiesta de esta exposición, de esta reunión y de tantos amigos que están conectados en este programa de la Unión de Notarios de Bogotá. Muchas gracias. Doctor Jaime, gracias a usted y me alegra verle rozagante en su Y recuperado. De buen color. En primer lugar, pues, yo no ni le tengo miedo ni quiero el calificativo de servidor público. Es la Corte Constitucional la que ha dicho que no somos siquiera servidores públicos. Eso no lo estoy diciendo yo. En segundo lugar, usted tiene razón. Si bien no está prohibido, sí se dijo no se pueden solicitar en esta lista. Y en algunos casos no. Eso afecta la dación de fe pública. Pero bien, eso ya pasó, no dijimos nada, como no dijimos nada sobre la copia simple, que no se ha dicho qué es. Incluso hay una costumbre en el notariado, y la costumbre hace ley, de que la copia simple es aquella que se envía a registro sin anexos. Claro. Y esa norma está, sí, la norma se impone sobre la costumbre, pero mire usted que la costumbre nos dice qué es copia simple y la ley no nos ha dicho qué es copia simple. Sin embargo, nos estaban obligando a expedir copias informales sin autenticar y en papel común, en contra de la ley. Y el doctor Jaime y yo tenemos una discrepancia también acerca de si el notario produce actos administrativos. Yo digo que no y él dice que sí. Esa es otra pelea que la seguiremos pidiendo y seguiremos debatiendo al respecto. Y es válida. Yo tengo mis argumentos para decir que no es un acto administrativo. Y también lo tengo para decir que no somos ni podemos ser considerados funcionarios públicos. Porque nosotros primero, sí, nos hacen un nombramiento, pero no tenemos superior, no tenemos salario. Entonces, y tenemos un régimen súper especial. Entonces, yo no creo que sea, y eso incluso lo ha definido también la Corte Constitucional,
ha dicho que no somos empleados públicos. No, empleados nunca, Ah, bueno. funcionarios. Profesionales del derecho particulares que desempeñamos una función pública. Doctor Leo, Correcto. Particulares, listo. Sigamos. nos preguntan cuáles son los criterios para determinar el contenido de la imagen maestra. Bien. La imagen maestra, ese es un tema bien complejo y en la doctrina también se trata así. Resulta que cuando yo estaba tratando de elaborar la imagen maestra del notariado, le pedí ayuda a una profesora del externado, que incluso fue jurado de mi tesis y ni siquiera me dio la cita. El tema es el siguiente. La imagen maestra hay que determinarla en cada caso en particular, o sea, sobre cada institución en particular. Entonces, ¿cómo hacemos para determinarla? Pues vamos a acudir a la historia de la legislación frente a esa institución. Por eso yo me refería a la ley de 2 de junio de 1853. Pero en la tesis yo hago referencia a la historia del notariado en general, del notariado en Europa. Y arrancamos de la Edad Media, porque desde allá tenemos aspectos del notariado que hacen parte de la imagen maestra y nos permiten defender esa imagen maestra. Ahora, esta es una tesis que tendrá contradictores, normal. Todo tiene controversia en la vida. No podemos aspirar a que todo el mundo acepte lo que nosotros decimos, pero creo que estamos enfocados y habrá que ejercer acciones ante la Corte Constitucional para que nos reconozcan el carácter de institución protegida por la Constitución. Doctor Leo, la misma persona nos pregunta quién tiene la competencia para la configuración o para la determinación de esos aspectos que conforman la imagen maestra. Lo dije en el curso de la conferencia, lo tiene la Corte Constitucional. Es ella la que determina cuál es una institución protegida y cuál es la imagen maestra. Esa competencia es de la Corte Constitucional, salvo que se trate de un tema que sea de competencia del Consejo de Estado, que también podría ser, pero lo normal es que es la Corte Constitucional. Gracias. Desde Envigado, en Antioquia, la doctora Marta Cecilia Acevedo tiene levantada la mano. Buenas noches. Primero, felicitaciones al doctor, una exposición muy magistral. Y segundo, yo quiero saber una cosa con todos estos maestros y sapientes de este derecho notarial, empezando por ti, Juan Carlos, que fuiste mi profesor de historia notarial. ¿En qué notariado del mundo del notariado anglosajón se opera lo que opera en el notariado colombiano? Que el notario, fuera de que no tiene una institución, no tiene un respaldo institucional, es un recolector de impuestos, es un no sé, un funcionario útil del gobierno en la forma como somos nosotros. Bueno, en el notariado sajón, ellos funcionan distinto. Ellos no hacen escritura pública. No. Perdón. El notariado latino. En el latino, perdón, sí. Lapsus muy grande, no, en el latino. En el notariado latino, ¿qué notarios del mundo que tienen este mismo sistema son como nosotros, como unos funcionarios útiles del gobierno? Es que nosotros tenemos delegaciones de la registraduría cuando la función del registro es de los registradores del Estado Civil, por delegación los notarios, y fuera de que hacemos el trabajo completo con funcionarios nuestros, con implementos nuestros, con sistemas nuestros, con todo, tenemos que aportarles a ellos. Segundo, lo de la ley sexta, el aporte a la justicia. Tercero, lo de recaudos de superintendencia, de fondos, del gobierno, IVA, retención, todo eso. ¿En alguna otra parte del mundo que utiliza este sistema es igual o no? En Uruguay es así.
Hernán, ustedes también son recaudadores de impuestos. Sí, sí, con una responsabilidad muy severa, en virtud de que en muchas situaciones hay responsabilidad totalmente solidaria. Quiere decir que, por ejemplo, en materia de la recaudación liquidamos todo lo que es impuesto a las transmisiones patrimoniales, la recaudación del impuesto a la renta de las personas físicas, el control de los aportes a la seguridad social. Hay una labor importantísima y gratuita que el notariado uruguayo hace en favor del Estado. Exacto, es exactamente igual. Exactamente igual. Que si lo Doctor miramos, Ninguna otra parte entonces será de una igual. buena Doctor óptica, Hernán, y nosotros aquí pagamos un impuesto, el 12.5% de los ingresos brutos Brutos. del notario. Qué ¿Eso lo pagan brutalidad. ustedes? Y nosotros Brutos. también, nosotros pagamos también, ese es el impuesto a la renta de las personas físicas. No, no, Y no, el no, no- no. No, pero el ingreso a la renta es Nosotros- sobre la renta Es líquida. del ingreso de la notaría. O sea, lo que se produce en la notaría, se paga el 12.5% De como ingresos contribución brutos. a la justicia. Eso Pero no eso es otra cosa, que contable son de los ingresos impuestos brutos. nuestros. Bueno, no, eso no lo tenemos. No. Y además de ese aporte del 12,5% sobre los ingresos brutos, claro, como personas físicas, como personas naturales, pagamos impuesto de renta del 30 y algo por ciento sobre Claro, nuestra renta. nosotros pagamos sobre lo que ingresa por concepto de honorarios. Cuando supera determinado tope, ahí genera el impuesto a la renta. Pero eso es una cuestión personal, no de responsabilidad notarial, que creo que es a lo que la colega María Cecilia se refería. Exacto. Marta Así Cecilia. que, ¿cómo? Marta Cecilia es mi nombre. No, pero es que no solamente eso, sino que es que somos particulares ejerciendo función pública. Sí, perfecto. Teníamos una imagen de una fe pública, una institución, una imagen magistral y todo lo que está diciendo el doctor en una forma muy clara. Pero es lo que yo digo. Imagínense ustedes, nosotros tenemos delegación de la registraduría, delegación de la DIAN para recolección de impuestos de IVA y retefuentes, delegación, impuesto de ingresos brutos, sin que a nadie le interese cuánto es el gasto y el estipendio que tiene cada notario para sostener su notaría, las tecnologías, los funcionarios y todo lo demás. Pues, no sé si a nadie le ha preocupado pensar que todo lo que el notario trabaje, la gran mayoría va para el Estado y no para el notario. Sí. No, de acuerdo, Marta Cecilia es. Marta Cecilia, sí. Marta Cecilia, bueno, perdón, pero efectivamente lo único que quise decir que en nuestro país pasa algo muy similar, con la desventaja además, que una cosa que les recomiendo, que porque sé que en algunos países quieren sacar lo que se conoce como el número programado, que ustedes lo tienen, porque hay limitación de matrícula. En cambio, en nuestro país, el solo hecho de graduarse en la universidad y después obtener un trámite ante la Suprema Corte de Justicia, ya habilita a ejercer el notariado. Entonces se ha generado una superpoblación notarial, sobre todo a partir de 1980, que ha hecho decaer gravemente el nivel técnico y sobre todo el nivel ético del notariado. Es una cosa muy importante que ustedes tienen que tenerlo en cuenta, porque en más de un país, Ana, que quieren decir, hasta en España, que es el gran notariado de tipo latino, creo que en una época de Felipe González decía, quiero un notariado a la uruguaya, o para que lo voy a decir en colombiano, a la uruguaya. La uruguaya. Pero así que me tomo la libertad
de atender que tengan cuidado, que no se venga, porque en otros países, ¿no? Mismo eso que señalaba Leovedis de hacer el acto notarial por acto administrativo. En Perú sé que hace años lo tuvieron, no sé ahora cómo está. Allá por la década del 80 habían tenido un avance de eso. Que es un riesgo muy grande. Y comparto con el colega Leovedis. ¿Le digo bien el nombre? Perfecto. Es más difícil que decir Marta Cecilia, ¿no? Así es. Ah, es que Marta Cecilia es fácil. Ese es mío, ese es mío. Y entonces... Y veo que se están bueno, desordenando. Volviendo a esto... No, pero tú me dices que en y- Uruguay hay otros países que tengan también todas esas imposiciones como yo en la creo que nuestra, ¿o sí. no? Bueno, yo te puedo hablar bien del país nuestro. Lo demás, tengo alguna información relativa de tanto andar en la vuelta de hace décadas. Pero lo que quería agregar, y no hablo más, por favor, que estoy totalmente de acuerdo con Leovedis, que el notariado tiene que tener una actitud más proactiva en defender sus cosas. Hoy acá en Uruguay pasa exactamente lo mismo, dijo Leovedis, tal cosa nos sacaron y mutis por el foro. Acá hacemos mutis, o simplemente nos quejamos después que las cosas se pierden, ¿no? Como le dijo la madre al último moro, ¿no? No llores como hombre lo que no supiste, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Entonces, tenemos que evitar eso. El notariado tiene que tener una actitud, no digo atacante, pero de una defensa bien armada de lo legítimo, porque lo primero que se hace en todos los países, esto que hablaban de la facilitación, de la documentación y demás, en todos lados, y lo primero que hacen, sacan la actuación notarial. Afortunadamente nosotros, por ejemplo, en el régimen de las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, tenemos, pero en muchos países de América no se usa la autenticación para la SAS, que es la sociedad que está de moda ahora en toda América Latina. Bueno, no hablo más, ¿eh? No, pero tu aporte me parece muy importante. Me da a pensar que también hay cosas allá, de pronto como los de acá, pero no sé si tanto como los de acá. Yo pienso que ahora nosotros vamos a tener una posibilidad de hacer una estructuración muy clara, una actualización de pronto con el Estado actual, con el Estado moderno, y a través de una unión colegiada notariado colombiano que tiene ahora unos representantes muy diferentes y muy buenos, a través del notariado, la Unión de Notariado de Bogotá, que me parece excelente, además sin ser lambona, y pensar que realmente se pueda lograr hacer algo en defensa del notariado colombiano. Doctora María ¿Por qué Inés. te ríes? Señor, me río porque el término lambón me cae. Ah, es que aquí es muy usual, es muy Difícil que es coloquial, hablar el español. muy coloquial, muy coloquial. Registramos con mucha satisfacción la presencia en la sala del doctor Servando Alcerro Sarabia desde Honduras. Leo, desde Honduras también te mandan un saludo especial de felicitación y la satisfacción muy grande por la conferencia que nos dictaste. Gracias, doctor Servando, para usted también. Todos los miércoles en esta sala de Unovoc, que es la sala del notariado del continente, lo esperamos para que nos acompañe. Doctor Servando, te escuchamos desde Honduras. Muchísimas gracias, sumamente honrado en estar entre un grupo selecto, yo no sé de cuántas nacionalidades, pero desde esta nuestra tierra, Honduras, tierra sufrida, pero con hombres, mujeres, niños y jóvenes con aspiraciones grandes de hacer una patria grande. Por cosas de los designios de Dios, pues también alcanzamos el exequatur hace más de 10 años ya. Y nos sentimos profundamente satisfechos porque esto nos ha dado grandes satisfacciones a la vez, valga la redundancia. Y yo creo que nosotros no es como para que nos llenemos de orgullo, de
de una sobredimensión personal, pero creo que fuimos escogidos por Dios para que estemos dentro de un cuerpo selecto de hombres y mujeres, que estamos al nivel más que los jueces, porque los jueces tienen una jurisdicción limitada. En cambio, yo me puedo ir a Colombia, Barranquilla, Bogotá y hasta donde quiera que estén ustedes. Y si encontramos hondureños ahí por donde ustedes, perfectamente les podemos autorizar sus asuntos notariales siempre y cuando surtan efectos en nuestra patria Honduras. Y yo creo que tenemos legislaciones en materia notarial similares. Particularmente servimos las cátedras de Derecho Notarial, Notariado 1, Notariado 2 y registral. Me gustó mucho cuando se habló de esos dos temas que casi están entretejidos obligadamente. Pero no, ya la cátedra fue de primera y solamente me queda para poderles expresar mi satisfacción y gracias por invitarme a los siguientes foros, conferencias que van a tener y qué más, seguir adelante en medio de una pandemia que nos ha arrinconado muy triste y dolorosamente, pero que tenemos que aprender a vivir en un mundo resiliente. Que Dios bendiga a todas mujeres y hombres, notarias y notarios, y gracias por aportar de lo que ustedes han porque tenemos que reconocer Colombia, muchos países de Sudamérica, así como España, han contribuido al derecho notarial, así como en otras especialidades del derecho en nuestra patria Honduras. Cada vez que aquí se legisla o cada vez que se forman las comisiones de estudio en diferentes temas, pues hemos tenido que echar manos de la experiencia, del camino avanzado que tienen ustedes en muchos de los temas de los cuales hoy en día se está echando mano. Por noticias que tenemos, solamente con esto termino, estamos satisfechos porque ya tenemos un código del notariado desde el año 2006 en Honduras y allí está establecido un capítulo relacionado con lo que es el protocolo que se ha llevado en forma electrónica. Y sin embargo, apenas a partir del aceleramiento que nos ha causado esta pandemia, pues es que ya se puso en movimiento lo que es la firma electrónica, hablando de un tema muy inmediato, pero también ya se están haciendo los primeros estudios para poder echar a andar lo que es el protocolo en forma electrónica y con otras novedades que nos ofrece este código que a pesar que ya tiene más de 15 años, pero que todavía no están en funcionamiento, no están activos, pero creo que esta pandemia nos está acelerando a poder avanzar en medio de los tiempos, como dice la palabra de Dios, que en medio de los tiempos Dios está dándonos avivamiento y esto no solamente es en la parte teológica, sino también cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Servando. Muchísimas gracias para todos los que estuvieron hoy con nosotros. Unas gracias muy especiales al doctor Leo Bedis por esa magnífica conferencia, a nuestros invitados internacionales y a todos los notarios que nos acompañan aquí en esta charla. Ahí está la doctora María Inés. De nuevo, salud. Celebrando, doctor Juan Carlos, todos. Un brindis y muchísimos. Por favor, una sola cosa antes de terminar. Quiero decirle y dejando constancia que no soy lambón, qué gente maravillosa son ustedes los colombianos. Es Qué placer tenerte con nosotros, Hernán. Es imposible no pasar maravillosamente bien con ustedes. Gracias. Qué placer tenerte con nosotros. Que descansen, que tengan una feliz noche. Bueno, gracias a todos.